Los Nefilim, la verdad escalofriante que nunca dijeron sobre su caída en la tierra. 4K, la luna llena brillaba intensamente en el cielo, ilustrando un paisaje donde sombras se movían como susurros en la noche. Se decía que los Nefilim, criaturas mitad humanas, mitad divinas, caminaban entre nosotros. ¿Pero qué hay de verdad en esta leyenda sombría? Muchos afirmaban haber visto luces extrañas en las montañas, los ecos de risas sombrías resonando en el aire helado. Algunos aseguraban que el viento susurraba nombres antiguos. A medida que la noche se tornaba más oscura, la inquietante sensación de ser observados crecía, como si los ojos de un ser ancestral estuvieran fijos en cada movimiento. El pueblo, pequeño y apacible, se estremecía ante el regreso del mito, un símbolo de lo desconocido que acechaba en cada rincón. Las historias contadas por los abuelos hablaban de una época en que los cielos se partieron y quienes bajaron a la tierra no eran de este mundo. Hombres y mujeres temblaban al recordar los ojos centelleantes que parecían atravesar el alma, desvelando oscuros secretos. Y si ellos estaban aquí, entre nosotros, disfrazados como seres ordinarios, rumores crecían como malas hierbas en verano. Una noche, un niño, Pedro, se aventuró más allá de la aldea. Regresó con los ojos más amplios que un plato, articulando palabras entrecortadas. Los vi caminaban entre la niebla. El miedo colectivo se apoderó de los adultos, quienes negaban, se reían nerviosamente, pero en el fondo, una chispa de temor encendía sus corazones. Sabían que no era un juego. Algo se aproximaba. Ese mismo día, un objeto desconocido, brillante como el oro, apareció en medio del bosque, desatando un frenesí. ¿Podía ser una señal? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, presiona el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Mientras las sombras danzaban y los murmullos se transformaban en gritos de alerta, un grupo de valientes decidió investigar. Se adentraron en el bosque, donde el aire se tornaba espeso como si cada hoja escondiera un secreto. El brillo del objeto era casi hipnótico, atrayendo a la multitud como una polilla a la llama. Sin embargo, al acercarse, se dieron cuenta de que no estaban solos. Los ojos brillantes de los Nefilim los observaban, expectantes, como si estuvieran decidiendo si eran dignos de conocer la verdad prohibida. Era un momento de absoluta quietud, el pulso latía con fuerza, y la adrenalina encendía cada fibra del cuerpo. «Deben retroceder», gritó una voz desde atrás. Pero ya era demasiado tarde. Una sombra se deslizó hacia el grupo, y la noche se llenó de un silencio que ominosamente presagiaba lo que estaba por venir. ¿Quién osaría desafiar a esos seres ancestrales? La pregunta quedó flotando en el aire, densa como el misterio que envolvía su existencia. ¿Qué verdad desgarradora esperarían revelar? El murmullo del bosque se detuvo bruscamente. El aire, cargado de una tensión casi palpable, regresó a ser un ecosistema de misterio y terror. Aquella sombra que había cruzado el camino parecía alargarse, tomando la forma de un hombre, de una criatura. La estatura de la figura superaba a cualquier humano que jamás hubieran conocido, su piel brillaba débilmente, como si estuviera impregnada de luz estelar. ¿Y sus ojos? ¡Oh, esos ojos! Destellos de un amarillo intenso, como dos faros en la noche, que parecían atravesar la oscuridad y desnudar las almas de los presentes. El grupo, anclado al suelo por el asombro, no pudo evitar un escalofrío que recorrió sus espinas. Una emoción compartida, que fusionaba miedo y asombro, le dio vida a un grito ahogado que ninguno se atrevía a emitir. La figura se acercaba poco a poco, y de alguna manera, podían sentirlo, había una mezcla de curiosidad y amenaza en su andar. ¿Por qué han llegado hasta aquí? La voz era grave y resonante, como un trueno en la distancia. No había un solo matiz de humanidad, solo la fuerza de un ser antiguo que había visto tiempos olvidados. No hay vuelta atrás una vez que se conocen los secretos de los dioses. Una de las mujeres, Valeria, se armó de valor en ese instante. Venimos en son de paz. No buscamos problemas, pero debemos entender qué ocurre. Sus palabras temblaban, aunque las pronunciaba con firmeza.
El ser la observó con una mezcla de sorpresa y desdén. La intrépida joven había hecho la pregunta que todos en su interior querían formular. Sombra, carne y sangre, todos son iguales en este mundo y en ese, pero ¿quiénes son ustedes para reclamar la historia que ya no les pertenece? La criatura retrocedió un paso, y sin quererlo, la multitud convocada dio un paso hacia atrás. La tensión aumentaba al igual que ellos, el pulso palpitar del corazón resonando en sus oídos, entre murmullos, un hombre robusto del grupo, conocido por su arrojo, alzó la voz. No tememos a los mitos. ¿Acaso no somos hijos de esta tierra? Venimos a saber la verdad, no a ser vuestros enemigos. Su desafío sonó como un eco en la oscuridad, pero rápidamente se sintió la presión de su valentía. ¿Acaso estaba dispuesto a pagar el precio de esa verdad? Una risa resonó desde la sombra, aguda y cortante como el hielo. Los nefilim no se preocupan por los mortales. Pero, tal vez, haya algo que aún ignoren que podría cambiar su camino. La multitud se quedó estática. ¿Acaso existiría realmente una revelación tan poderosa que pudiese cambiar el destino que creían seguir? Las palabras de la criatura, envolviendo a todos en una bruma de anticipación y desesperación, hicieron que su pulso se acelerara. Pronto, una tormenta los alcanzará, continuó el nefilim. Pero el conocimiento tiene dos caras, y nunca saben cómo se manifestará. Entonces, un trueno resonó en la lejanía, rebotando por el bosque denso, como si el mismo cielo respondiera a su presencia. Una feroz ráfaga de viento levantó las hojas, transformando la calma en caos. Los murmullos comenzaron a surgir entre los aldeanos, cebando más inquietud en sus corazones. El ser se giró, su figura oscura desvaneciéndose entre la neblina. Si desean la verdad, tendrán que enfrentar sus peores miedos, y cada espejo revela algo que no querrán ver. Cuando la sombra finalmente desapareció, los habitantes del pueblo comenzaron a mirarse unos a otros, buscando respuestas pero encontrando solo temor en sus rostros. Mientras una sensación de inquietante desesperación se apoderaba de ellos, justo en la distancia, una luz parpadeante comenzó a elevarse desde el bosque. Era el objeto brillante, resplandeciente con una intensidad aún más aterradora. «Debemos ir atrás», gritó Valeria, con el corazón latiendo al ritmo de la inminente confrontación. ¿Qué secretos estaban a punto de desvelarse? Un murmullo colectivo se formó mientras el grupo comprendía que la respuesta estaba justo frente a ellos, oculta tras la luz del objeto resplandeciente. Pero, al dar el primer paso, un nuevo componente en la historia se revelaría, el inolvidable misterio se profundizaba. Pero la pregunta resonaba en sus mentes, ¿estaban listos para lo que podría cambiarlo todo? La luz centelleante que surgía del bosque era hipnótica, una llamada a la aventura y al mismo tiempo, un susurro de peligro. Todos sentían la atracción de aquel misterio brillante, pero también el peso en sus corazones, como si les advirtiera que no todos los secretos eran para ser destapados. Valeria, con el aliento entrecortado, se volvió hacia el grupo. «Vengan, no podemos quedarnos aquí». Sus ojos, iluminados por la luz titilante, reflejaban tanto determinación como miedo. Juan, el hombre robusto de la voz valiente, dudaba, pero su espíritu guerrero no le permitía retroceder. Con un gesto firme, tomó la mano de Valeria, guiando a los demás hacia el sendero que se adentraba en la penumbra del bosque. Los murmullos se convirtieron en pasos cautelosos. Caminaban por un suelo cubierto de hojas secas que crujían, rompiendo el silencio, y el aire se tornaba más frío a cada paso que daban. La luz parecía danzar entre los árboles, guiándolos, burlándose de su incertidumbre. Se detuvieron al llegar a un claro donde la luz era más intensa. En el centro, un objeto brillante pulsaba. Era como un cristal enorme, que reflejaba una mezcla de colores jamás vistos, desde los más oscuros hasta los más luminosos. Sus ángulos afilados y su superficie brillante parecían estar vivos, emanando energía. Valeria sintió que un escalofrío recorría su piel. «¿Qué es esto?», preguntó, sin poder apartar la mirada del cristal. La respuesta, sin embargo, no provenía de su boca, sino del mismo objeto. Con un retumbar profundo, resonó en todo el claro como si el mismo bosque atendiera la llamada de lo desconocido. Todo lo que han buscado se encuentra aquí, pero el conocimiento conlleva un precio. ¿Están dispuestos a pagarlo? La voz era una mezcla de ecos, como si el bosque mismo estuviera exponiendo sus secretos. La tensión creció en sus corazones, y cada uno intercambió miradas confusas, reflexionando sobre lo que estaban a punto de hacer.
Yo estoy lista, proclamó Valeria, sus ojos fijos en el cristal. Siente que, en su interior, una llama de valentía se avivaba. No podemos regresar sin respuestas. Los otros, aunque asustados, comenzaron a asentir. Juan, en un arranque de coraje, hizo un paso valiente hacia el cristal. Si estamos aquí para conocer la verdad, entonces debemos enfrentarlo juntos. Demos un paso adelante. La mayoría de ellos lo siguió, aunque en su interior el terror crecía con cada centena de pasos. Al acercarse aún más al cristal, una poderosa energía les envolvió, casi palpable. Siluetas comenzaron a formarse en su superficie, reflejando imágenes de sus propios temores más profundos y oscuros secretos. Valeria vio a su madre, con lágrimas en los ojos, advirtiéndole sobre el peligro de los secretos que no debía descubrir. Juan visualizaba a sus amigos, desapareciendo uno a uno, víctimas de decisiones por las que había culpado a su propia valentía. «Deténganse», gritó Valeria, el horror en su voz resonando en el claro y rompiendo la conexión del grupo con el cristal. «No podemos permitir que estos miedos nos controlen. Recuerden, tenemos el poder de decidir nuestro destino». De repente, el cristal comenzó a brillar con mayor intensidad, como si estuviera ansioso por absorber sus temores. Pero en ese instante de encierro psíquico, un giro inesperado ocurrió. Un fuerte trueno resonó en el horizonte, un eco de aquel encuentro entre el Nefilim y ellos. Las sombras comenzaron a bailar, acercándose desde los bordes del claro, un ejército de ecos que parecían dispuestos a cobrar sus miedos y llevarse sus almas. «Hagan algo», gritó Juan, mientras los rostros de sus compañeros se tornaban pálidos en la luz del cristal. Algo había despertado dentro de ellos, algo que no entendían aún, pero que prometía transformar sus vidas para siempre. Y así, en medio de la creciente oscuridad, surge una pregunta: ¿estaban realmente dispuestos a confrontar lo que escondían, o serían consumidos por sus propios temores? El claro se convirtió en un escenario de luz y sombras, donde las decisiones de cada uno se entrelazaban, marcando un antes y un después en su destino. Pero en el fondo, algo más latía bajo la superficie, una verdad aún más desgarradora que lo que se estaba revelando: la tormenta se aproximaba, pero no solo en el cielo, sino en sus corazones. Lo que cada uno temía podría unirse en una fuerza que les llevaría a un destino inesperado y devastador. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. Un viento helado recorrió el claro como un susurro de los antiguos, envolviendo a Valeria y sus amigos en un manto de desesperación. Las sombras que se acercaban eran más que simples oscurecimientos, eran manifestaciones físicas de sus miedos, con formas retorcidas y rostros distorsionados que reflejaban recuerdos reprimidos. El cristal seguía brillando, casi como un faro de sus más profundos secretos, y la atmósfera se volvía casi irrespirable. «No podemos quedarnos parados», exclamó Valeria, rompiendo la encantadora hipnosis que había comenzado a tejer la energía del cristal. «Tenemos que enfrentar esto juntos». Juan, con el corazón a 1000 por hora, asintió, agradecido de tener a Valeria a su lado. «Sí, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos ahora?» Las sombras se movían con una rapidez inquietante, su esencia parecía consumir la luz, y cada uno sintió la presión de tiempo derretirse a su alrededor. El cristal. Quizás si nos unimos a él, podamos verlo como una oportunidad en vez de un peligro. Con determinación, Valeria avanzó hacia el objeto resplandeciente. La energía zurcida en su interior la llamaba, algo en su ser sabía que ahí, dentro de esa brillantez, había respuestas. «¿Qué estás diciendo, Valeria?», cuestionó Ana, la más joven del grupo, con lágrimas asomando a sus ojos. «¿Y si el precio que pide es demasiado alto?». «Si no lo averiguamos, jamás sabremos qué es lo que nos retiene aquí», replicó Valeria, ignorando la creciente desesperación en su voz. Cada paso hacia el cristal calmaba su temor, como si de alguna manera se estuviera despojando de las cadenas invisibles que amenazaban con ahogar su voluntad. Al llegar al borde del cristal, una vibración profunda resonó en su pecho. «Todos, únanse a mí». «Tomen mis manos», ordenó. Juan, Ana y los demás obedecieron, formando un círculo. Una conexión palpable surgió entre ellos. Con un profundo aliento, Valeria cerró los ojos. La energía del cristal comenzaba a latir en sintonía con el ritmo de sus corazones. Las sombras se detuvieron un momento, como si se viesen forzadas a reconsiderar su ataque. De pronto, el cristal proyectó imágenes aún más intensas, revelando secretos en vidrios luminosos, recuerdos olvidados, promesas rotas, sueños aplastados. La visión fue abrumadora.
Juan vio su infancia perdida, atrapada en un ciclo de valentía mal dirigida. Ana vislumbró a su padre, sus ojos cansados buscando su aprobación. En su mente, cada sombra se transformaba en un monstruo rabioso, amenazando con consumir la luz que aún conservaran. Cada uno de ellos, ruta dolorosa y aterradora, pertenecían a todos. No, gritó Ana, despojándose del miedo. No somos solo nuestros miedos. Somos más que eso. Su voz resonó con un poder inesperado, como un grito de batalla. Y en ese momento, las sombras vacilaron, como si sus manifestaciones de terror no pudieran sostenerse a la luz de la verdad. El cristal comenzó a girar en su soporte, liberando destellos de un azul profundo y envolvente. Las sombras se transformaron, la esencia negativa empezó a desvanecerse, y el crujido del bosque se tornó en un murmullo de esperanza. Esto es solo el comienzo, exclamó Valeria, sintiendo su propio poder fluir a través de ella, pero abruptamente, el suelo tembló bajo sus pies. Un rugido ensordecedor resonó desde las profundidades del bosque, como si algo aún más antiguo que el propio cristal despertara. Las sombras, aunque debilitadas, comenzaron a reconstituirse, junto a una figura que emergía del horizonte. Una figura que parecía fusionarse con la oscuridad misma, con un rostro que rememoraba historias olvidadas y que actualmente cruzaba la línea entre el horror y la redención. «Aléjate de ahí», advirtió la figura, con una voz que se erguía por encima del caos. El aire se volvió denso, y Valeria se dio cuenta de que su momento de confrontación no había hecho más que comenzar. En su interior, una mezcla de temor y valentía bullía, mientras el eco de sus decisiones pasadas resonaba en sus oídos. «¿Quién eres?», preguntó Juan, su tono firme pero tembloroso, mientras todos respiraban al unísono. La figura, cubierta de sombras, esbozó una sonrisa inquietante y prometió respuestas que cambiarían todo lo que creían saber. La única pregunta que persistía en el aire era si estarían preparados para pagarlas y enfrentar su propio destino. El misterio se tornaba más oscuro, y dentro de sus corazones, un grito interior clamaba por la verdad. ¿Qué secretos desvelaría la figura ominosa? ¿Y qué precio estaban dispuestos a pagar por el conocimiento? La tormenta del bosque arremetía, pero más que la lluvia y el viento, los verdaderos elementos estaban en sus manos. El verdadero horror aún estaba por revelarse. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de un miedo palpable mientras la figura emergía del caos. Con cada sombra que se deslizaba a su alrededor, el miedo de Valeria y sus amigos se hacía más real, como si pudiera palpitar en el aire helado. La presencia oscura irradiaba un poder antiguo, y Valeria sintió que su corazón latía con más fuerza, resonando con el eco del horror que la rodeaba. «Soy el guardián», dijo la figura, su energía envolvente cuestionando cada impulso de resistencia en el grupo. «He visto el propósito detrás de la creación y destrucción. Vengo a ofrecerles la verdad, pero también a desatar sobre ustedes la agonía del conocimiento. ¿Están listos para enfrentar lo que han ocultado en sus corazones?» Ana se encogió instintivamente, apretando la mano de Juan, quien, a su vez, trataba de infundirle coraje con una mirada decidida. «La verdad puede doler, pero nos hará libres», murmuró, tratando de sobrepasar su propio temor. Valeria respiró hondo, recordando la luz del cristal y las visiones que habían presenciado. Este era el momento para actuar, para no dejarse atrapar en un ciclo de miedo. «Estamos listos», respondió con firmeza, aunque una sombra de duda la atravesó por dentro. «No tememos a la verdad». El guardián alzó una de sus manos, y de repente, el suelo comenzó a temblar más intensamente. «Entonces escuchen bien, porque lo que conocen como Nefilim no son meras leyendas. Fueron hijos de cielos y tierras, y por su ambición, cayeron en la oscuridad. Sus errores son sus propios reflejos, y cada uno de ustedes lleva en su sangre ese legado perdido». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del guardián eran como dagas que atravesaban su esencia. Sus miedos se multiplicaron, sus propios recuerdos comenzaban a erigirse frente a ella, decisiones equivocadas, caminos no elegidos. «Todo esto tiene un precio», continuó la figura con una voz profunda como un mar en tormenta. «Cada verdad desvelada liberará sombra en su interior, y para obtener la luz, tendrán que enfrentar lo que más temen». El viento sopló con fuerza, y el grupo se miró entre ellos. La conexión que habían formado seguía viva, pero ahora era más frágil que nunca. Valeria sintió como la oscuridad se arremolinaba en su mente, provocando que las sombras cobraran vida. Entonces, un grito desgarrador resonó en el ambiente,
no era de una de sus sombras, sino del propio grupo. No, gritó Juan, mientras un torrente de recuerdos lo abrumaba, su pasado aparecía ante su visión, fracasos numéricos, relaciones desgastadas y sueños que había enterrado. Con una fuerza renovada, se aferró a Ana. No somos solo nuestras sombras. Ana, aún temblorosa, se unió a su voz. Vamos a luchar por lo que somos, no por lo que fuimos. El guardián sonrió, pero su expresión no revelaba alegría, sino más bien una especie de satisfacción oscura. Entonces que así sea. Ustedes no solo buscan la verdad, están dispuestos a enfrentar sus sombras. Prepárense para lo que vendrá, porque al cruzar este umbral, la tormenta desatará todos sus temores. Un remolino de viento y luz se formó a su alrededor, y las sombras comenzaron a agolparse, como si la oscuridad misma tuviera vida. Los rostros distorsionados aparecieron una vez más, amenazantes, llenos de dolor y rencor. Valeria se armó de valor. No. No somos enemigos de nuestras sombras. Somos más fuertes juntos. Y no les permitiremos tomarnos. Con un grito unificado, cada uno se centró en el cristal, su luz pareciendo luchar contra el caos creciente. La energía chispeante comenzó a emerger de ellos, listos para enfrentar lo que realmente eran, seres de luz dispuestos a desafiar la oscuridad. Pero el guardián entonces levantó su mano, y con un gesto, hizo que las sombras se intensificaran. ¿Están listos para recorrer el camino de la verdad, incluso si eso significa enfrentarse a lo ineludible? La pregunta colgó en el aire como una tormenta. Justo cuando la unión de luz y sombra parecía a punto de estallar, una verdad oscilante emergió en el ambiente. La prueba estaba a punto de comenzar. Podrían enfrentarse a sus propios nefilim internos, o sucumbirían a las sombras que habían temido toda su vida. La batalla comenzaba, pero las verdaderas revelaciones aún tenían que ser desveladas. ¿Qué pasaría si el mayor enemigo no estaba en el exterior, sino en sus corazones? Las sombras comenzaron a retorcerse, como serpientes saliendo de la oscuridad. Valeria sintió una combinación de terror y determinación que la mantenía a flote en medio de la tempestad. Un fulgor intenso brillaba desde el cristal, envolviéndola a ella y a sus amigos en un halo de luz. Sin embargo, el guardián no parecía intimidado. Su mirada permanecía fija y desafiante. Siempre habrá una parte de ustedes que deseará rendirse, advirtió, mientras las sombras se lanzaban hacia ellos. Sus formas eran distorsionadas, cada figura proyectando su propio dolor y sufrimiento. Valeria vio a lo lejos la sombra de un niño que conocía. ¿Era ella? Su propio pasado se manifestaba frente a ella, revelando los miedos que había intentado enterrar. Ana a su lado se estremeció, siguiendo la dirección de su mirada, como si también pudiera ver lo que Valeria estaba viendo. No. Eso no soy yo. Soy más que mis errores, gritó, proyectando su voz con todo el coraje que le quedaba. La luz del cristal empezó a vibrar en respuesta, como si el universo mismo escuchara su clamor. Juan, tomando su mano, añadió, estamos aquí porque queremos ser diferentes. Juntos no podemos caer. Las sombras se volvían más frenéticas a medida que el grupo luchaba con sus propias inseguridades. Miradas entrelazadas, el apoyo mutuo les daba fuerza, pero el avance de la oscuridad parecía inexorable. El guardián observaba la escena con una mezcla de interés y desprecio. Creen que su unidad les salvará, pero la verdad punzante siempre encontrará la vía hacia sus corazones. Es el costo del conocimiento, propuso, con su voz retumbante. ¿Cómo enfrentará cada uno de ustedes su carga? ¿Están realmente listos para desnudarse ante sus propios demonios? Con un gesto de su mano, las sombras comenzaron a deslizarse por el suelo hacia ellos, como aguas oscuras dispuestas a tragarse todo a su paso. Valeria sintió el aliento de la desesperación tratando de arrastrarla hacia allá, a un lugar de incertidumbre y dolor. No, gritó, apretando el cristal con todas sus fuerzas. No tengo miedo de enfrentar lo que soy. No estoy sola, no estamos solos. Y con esas palabras, una oleada de luz brotó del cristal, convirtiéndose en un torrente brillante que los envolvió a todos. Las sombras titubearon, como si fueran incapaces de soportar el brillo que ahora los acosaba. Pero a medida que la luz crecía, las voces de cada uno resonaban más fuerte, llenando el espacio con su valentía. Yo me enfrenté a mis fracasos, dijo Juan, su voz firme. Fue doloroso, pero aprendí a buscar el éxito incluso en las caídas. Yo perdí amigos, pero los recuerdos me enseñaron el valor de las relaciones, continuó Ana.
No me dejaré definir por mis pérdidas. Valeria sintió que sus amigos se unían a ella. Este es nuestro poder. El conocimiento nos fuertece, pero hoy elegimos vivir por nuestras decisiones, no por nuestros temores. Al instante, las sombras se sacudieron como si fueran hojas en una tormenta. Una sombra, más oscura y más imponente que las demás, se elevó del suelo. Su rostro distorsionado parecía ser el reflejo de sus propios miedos, el verdadero Nefilim que cada uno de ellos escondía. ¿Creen que pueden ganar? Yo soy su pasado, su sufrimiento. ¿Qué saben realmente del sacrificio? La sombra rugió, su voz resonando entre el caos. Valeria sintió que el tiempo se detenía. Lo que no entiendes es que también somos nuestra esperanza. Y hoy, aquí, elegimos quiénes seremos, pero a medida que el enfrentamiento alcanzaba su punto culminante, una verdad más oscura y aterradora comenzó a desvelarse, y si la sombra más grande no era esa figura, sino algo enterrado en sus propios corazones, aún más inquebrantable que cualquier Nefilim. Sus corazones latían desbocados, y el caos los llamaba a cada uno por su nombre. La lucha real apenas comenzaba. Podrían aceptar esa verdad y liberarse de las sombras que habían alimentado, o se verían condenados a quedar atrapados, una vez más, en sus propios laberintos de dolor. La tormenta se desataba y la revelación no estaba lejos. Las sombras empezaron a zumbar, envolviendo a Valeria y sus amigos en un torbellino de maldad palpable. Cada susurro, cada risa hueca que emanaba de ellas, era un eco de sus fracasos más oscuros. Valeria apretó el cristal con tanta fuerza que su piel se estiró, generando un ardor que la anclaba a la realidad. No podemos permitir que esto nos defina, gritó, su voz resonando en el abismo. Juan, tembloroso pero decidido, dio un paso al frente. No tenemos que pelear solos. Nunca lo hemos hecho, dijo, reuniendo su valor. Exacto, añadió Ana, asintiendo con fervor. No nos dejaremos arrastrar por el miedo. Conocemos el camino hacia la luz. Las sombras retrocedieron por un momento, como si las palabras del grupo hubieran causado un pequeño daño. Pero el guardián, con una risa burlona, agitó su mano hacia ellos. Son solo palabras huecas, vacías de significado. Tienen que sentir el dolor, dejar que lo abracen. ¿Están listos para enfrentar el verdadero horror? A medida que su risa resonaba, cada uno sintió un tirón en el corazón. Valeria vio nuevamente esa sombra, un niño que había sido, lleno de esperanza, alegría y sueños. Míralo. Ese era yo. Pensó, sintiendo un nudo en su garganta. Sus amigos comenzaron a manifestar sus propias sombras, cada una representando un pedazo de su alma que había quedado atrás. Déjalo ir, exclamó Juan mientras la sombra que lo representaba se acercaba, tentándolo a sucumbir. Es parte de mi historia, pero no soy yo. El guardián observaba, disfrutando del espectáculo. ¿Pero cómo pueden avanzar si son prisioneros de su pasado? Cada paso los arrastra más profundo. Las sombras crecieron, convirtiéndose en figuras malignas, cada una tejiendo relatos de dolor. Valeria sintió que el suelo temblaba, y un escalofrío reptó por su columna. A pesar del ambiente opresivo, el cristal mantenía su resplandor, protegiéndolos, alimentándose de su resistencia. Si este es nuestro pasado, dijo Valeria, también son nuestras lecciones. Hemos aprendido, hemos crecido. No volveremos a caer en la oscuridad. Su afirmación resonó y las sombras vacilaron de nuevo, pero la figura del guardián se volvió más imponente. Hablan de crecimiento, pero deben demostrarlo. Necesitan un verdadero sacrificio para liberarse. La atmósfera se tornó pesada, como si la oscuridad pesara sobre sus hombros, y cada uno sintió la presión aplastante de su propia culpa. Al final, ¿qué te hace más fuerte, el dolor o la esperanza?, cuestionó Ana, su voz temblando, pero firme. Valeria sintió como la determinación se colaba por sus venas. Lo que hemos vivido no luchará en nuestra contra, sino a nuestro favor. El guardián lanzó una mirada feroz. Entonces, que así sea, pero no se equivoquen, vendrá un tiempo en el que tendrán que elegir entre el miedo y la vergüenza. Ustedes lo saben, lo sienten. Y yo estaré aquí para recordárselos. Las sombras comenzaron a girar en un remolino a su alrededor, susurros se convertían en gritos, ecos de vidas arruinadas. Valeria sintió que una angustia profunda la abrumaba. ¿Y si el sacrificio que exigían significaba perder una parte fundamental de ellos mismos?
No. Debemos luchar por lo que somos. Gritó Valeria, levantando el cristal hacia el cielo. La luz estalló, taladrando la oscuridad como un rayo. La tensión en el aire era palpable, los corazones latían al unísono como los tambores en el combate y entonces, antes de que pudieran comprenderlo, las sombras comenzaron a desvanecerse, sus gritos se convirtieron en susurros lejanos. Pero, en ese momento de victoria, otro resplandor emergió, oscuro y tentador, atrapando su atención. Era una sombra más intensa, más retadora. ¿No olvidaron algo esencial? La verdad no siempre es lo que parece, resonó una voz profunda que parecía salir de la misma oscuridad. Los tres se miraron, la incertidumbre chisporroteando en el aire. Aquel no era el final, solo el principio de algo más escalofriante. Valeria sintió un escalofrío recorrer su piel. «¡Qué verdad!», murmuró Ana, mientras la figura se acercaba, envuelta en una nebulosa aterradora. Valeria se preparó para enfrentarse a lo desconocido. ¿Sería suficiente la luz que habían provocado? Podrían descubrir realmente qué sombras acechaban en el fondo de su ser, los ecos de la historia aún resonaban y la batalla apenas empezaba. El aire se volvió denso, y el oscuro resplandor que se acercaba llevó consigo un estremecimiento que caló los huesos de Valeria. La figura se materializó en un torbellino de sombras que giraban a su alrededor, revelando un rostro que parecía un reflejo distorsionado de sus propios miedos. Cada rasgo que aparecía contenía la tristeza de una vida no vivida, de decisiones que jamás se tomaron. «Soy la verdad que llevan dentro», susurró, su voz un eco retumbante en el abismo. «No puede ser», gritó Juan, su voz casi un súplica, mientras sus manos temblaban. «No es cierto. No somos lo que tememos ser». La figura sonrió, un gesto frío que helaba la sangre. ¿Creen que el miedo es solo un enemigo? «Es un maestro, un amigo y es lo que los hace humanos», contestó la sombra con un tono burlón. La presencia electrizante se agrandó, y Valeria sintió que su luz comenzaba a flaquear. Ana dio un paso atrás, el terror dibujado en su rostro. ¿Por qué importa lo que hemos vivido? No nos define. Intentó reafirmar como un mantra. La figura se rió, un sonido que llenó el aire con ecos de las risas de sus sombras. No entiendo. ¿Por qué sabes tanto sobre nosotros? Valeria encontró el coraje para hacer una pregunta entre los temores que la asediaban. Porque he sido parte de ustedes, incluso en los momentos más oscuros. Soy el eco de sus decisiones, las cicatrices que han dejado atrás. ¿No comprenden que sin mí, no pueden avanzar? Soy lo que permiten que las sombras hagan de ustedes. La figura se acercó aún más, disolviéndose en imágenes de sus fracasos, los sueños frustrados, y el dolor de las expectativas incumplidas. El cristal comenzó a vibrar en su mano, un pulso que resonaba con cada latido de su corazón. Valeria se dio cuenta de que debían cambiar su enfoque, no podían solamente luchar contra sus sombras. Tenían que entenderlas, aceptarlas. No eres nuestro enemigo. Solamente eres parte de nuestra historia, exclamó, y su voz emergió como un rayo en la tormenta. La figura vaciló pero luego se revirtió en un torbellino. Aceptarlo no significa vencerme. Si buscan la verdad, deben pagar el precio de su duda. Gritos agónicos llenaron el aire, como si fueran ecos de todas las almas deshechas que alguna vez habían sido. La intensidad aumentaba, y un nudo se formaba en el estómago de Valeria. El guardián apareció de nuevo, sus ojos ardían con ferocidad. ¿Están dispuestos a perder quiénes son para descubrir lo que piensan querer ser? Su risa resonó como un trueno. No puedes quitarnos lo que somos, afirmó Juan con nueva determinación. No importa cuán dolorosas sean nuestras verdades, eso no nos despojará de nuestra esencia. El guardián deslizó su mano hacia la oscuridad, y un remolino de sombras surgió de su palma. Entonces el sacrificio empieza ahora. ¿Qué están dispuestos a dejar en el camino? ¿Amistad? ¿Recuerdos? ¿Esperanzas? Una oscuridad voraz se extendió, disolviendo la luz que Valeria y sus amigos habían invocado. Todo se tornó un caos. No. Valeria sintió los hilos de su valentía enredándose cuando se dio cuenta de que la única respuesta posible era enfrentar eso que temían. Nosotros somos más, gritó, y con esas palabras la luz del cristal se volvió más intensa, una explosión de colores que irradiaban en todas direcciones. La figura oscura se estremeció, pero la presión se intensificó y las sombras se unieron a un rugido ensordecedor.
La elección está hecha, la verdad se revela y justo cuando la luz alcanzó su máximo esplendor y estaba a punto de devorar la oscuridad, un grito profundo resonó a su alrededor. Las sombras comenzaron a retroceder, pero el guardián estaba decidido a no permitir que eso sucediera. El pasado siempre vuelve a reclamar lo que es suyo. Prepárense para la verdad que puede destruirlos. Su voz resonó, dejando una pregunta en el aire que heló la sangre. ¿Estaban realmente listos para todo lo que la verdad implicaba? Valeria sintió como el mundo giraba a su alrededor, la lucha apenas comenzaba. ¿Serían capaces de enfrentar el costo de sus decisiones, de descubrir el verdadero significado detrás de sus sombras? Y antes de que pudiera responderse, una sombra más oscura se deslizó detrás de ellos, una nueva amenaza que prometía convertir su batalla en un horror inimaginable. El eco de su historia aún resonaba, y el enfrentamiento final estaba a la vuelta de la esquina. La luz del cristal chocó contra la oscuridad, creando un efecto que parecía un vórtice de energía vibrante y caótica. Las sombras que se cernían sobre ellos se tornaron casi visibles, como seres con vida propia que danzaban en la orilla de sus miedos. Valeria sintió el pánico aferrarse a su pecho mientras intentaba comprender la magnitud de lo que estaban enfrentando. «Hay algo más», murmuró Ana, sus ojos fijos en la nueva sombra que se había deslizado entre ellos. «No es solo el guardián, hay algo más allá de esto». Esa intuición resonó en cada uno de ellos, un eco de advertencia que provenía de lo más profundo de su ser. El guardián sonrió con una mezcla de burla y malicia. «Ah, ¿se dan cuenta? No solo luchan con su pasado, sino que están a punto de enfrentarse a la verdadera naturaleza de su ser. ¿Listos para lo que les espera?». Su voz reverberó como un trueno funcionando como un reloj de cuenta regresiva. Valeria miró a sus amigos, en sus rostros había confusión y miedo, pero también una chispa de resolución. «No podemos dejarnos vencer. Debemos unir nuestras fuerzas», gritó Valeria, su voz sonando más firme de lo que se sentía. El aire cargado de tensión se volvió electrizante, casi tangible. La nueva sombra se pulsaba entre las formas conocidas, un ser de pura maldad que parecía alimentarse de sus inseguridades. «Soy el sacrificio, el costo de vuestro deseo de claridad. Siempre he estado aquí, sus miedos profundos han dado vida a mi existencia. Ahora sé lo que deben dejar ir». La sombra parecía reírse, su voz cortante como un cuchillo. Valeria sintió que su corazón se aceleraba, todo lo que habían vivido, cada dolor, cada error, estaban alimentando a este ser. Era incapaz de comprender cómo podían luchar contra lo que habitan en su interior. Pero en ese momento, recuerda la luz del cristal. «No les voy a dejar ganar», pensó, y apretó el cristal con fuerza. Se sintió como si en su interior un poder comenzara a despertar, una fuerza que ansiaba salir. Una energía brillante surgió del cristal, iluminando la penumbra de la nueva sombra. «¿Qué haces?», el guardián interpelló, su voz llena de furia, mientras las sombras comenzaron a temblar ante la luz. «No puedes deshacerte de mí tan fácilmente». «No se trata de deshacerse de ti. Se trata de enfrentar lo que somos», replicó Valeria, sus ojos centelleando con determinación. «Y aceptar lo que hemos sido. Solo así podremos avanzar». Las imágenes de sus recuerdos volvieron a jugar en sus mentes, risas, lágrimas, sueños destruidos, todos encadenados a su lucha. Cuando unieron sus manos, la luz brilló de manera extraordinaria, como si sus almas se entrelazaran, creando un escudo radiante contra la oscuridad. «Juntos somos más poderosos que nuestros miedos», gritó Juan, sintiendo cómo la energía se intensificaba. Las sombras retrocedieron, pero no era suficiente. Entonces, de la bruma oscura, surgió un grito desgarrador. «El pasado siempre vuelve». La figura se acercó a ellos, una forma femenina, con ojos que destellaban de dolor, parecía un eco de una vida que una vez conocieron. Era alguien que habían perdido, alguien que nunca habían podido olvidar. «Es Mary», exclamó Ana, sus ojos llenos de asombro y desesperación. «Pero no puede estar aquí si la dejas entrar, nunca volverás a salir», bramó el guardián mientras la figura de Mary se distorsionaba y se convertía en un tsunami de emociones, un recordatorio brutal de lo que habían dejado atrás. La sombra oscura comenzó a crecer, alimentándose de sus sentimientos, y comenzaba a replegar la luz. Valeria sintió que el suelo se agrietaba a su alrededor. ¿Podrán resistir ante esta verdad que amenaza con consumirnos a todos? La batalla por su propia esencia apenas comenzaba. La tormenta se desató con furia, pero era un caos que vibraba desde el interior de cada uno. Valeria y sus amigos habían llegado al clímax de su viaje,
enfrentando no solo a un guardián ominoso, sino también sus propios nefilim internos. Con el miedo como aliado, estaban a punto de encontrar la verdad desgarradora que tanto temían y, al mismo tiempo, necesitaban. Las sombras danzaban alrededor, burlándose, susurrando secretos, tratando de desarmar su valentía. Cada uno de ellos ya no solo enfrentaba imágenes del pasado, sino que ahora se confrontaban con un presente que amenazaba con tragarlos. Valeria, con el cristal brillante entre sus manos, sentía la presión del miedo en su pecho. No somos nuestros miedos. No somos nuestras sombras, gritó, sintiendo que cada palabra era como un rayo en la oscuridad. El guardián no se intimidó, su risa resonó como un eco de antiguos temores. ¿Creen que así podrán vencerme? La verdad duele, y el conocimiento conlleva un precio alto. Valeria sabía que la lucha no era solo contra el guardián. Era un duelo con el dolor que llevaban en sus corazones, esa herida que cada uno cargaba desde hacía demasiado tiempo. Juan, a su lado, sintió la hemorragia de sus propios recuerdos. Debemos decirlo. Debemos enfrentarlo. Y con un grito de libertad, todo comenzó a tomar forma. Las sombras se agitaron, como si el propio bosque sintiera la carga que llevaban. Valeria, uniendo sus manos a las de sus amigos, se sintió poderosa, una chispa de fuerza en medio de tanta oscuridad. «Vamos, todos juntos no los dejaremos ganar», exclamó, mientras su voz se unía a la de sus amigos. «Venimos a buscar la verdad, y no tememos lo que somos». Esa declaración resonó como un tambor en el aire, y las sombras vacilaron, desdibujándose ante la luz que emanaba del cristal. Ana, por primera vez, dejó salir un grito de determinación. El conocimiento es la clave. Somos lo que hemos vivido, pero también lo que decidimos ser. Sus palabras parecieron hacer eco en el cristal, que brillaba más intensamente. En ese instante, las sombras comenzaron a liberarse, como si la luz comenzara a absorber su esencia, pero el guardián no se quedó atrás. La lucha solo acaba cuando el sacrificio se paga. ¿Están dispuestos a renunciar a su pasado para abrazar su futuro?, rogó, mientras el aire a su alrededor crepitaba con la tensión de la incertidumbre. Era la última prueba de fuego. ¿De verdad estaban listos para dejar atrás lo que habían sido? Sí, y gritaron al unísono, su energía vibrante juntándose en una explosión de luz. La figura de Mary surgía en la penumbra, una sombra de lo que habían perdido, y esta vez, en vez de detenerse, decidieron abrazar su dolor, eligiendo recordar y celebrar lo que había sido. «Mary, perdóname», murmuró Valeria, sintiendo una oleada de aceptación fluir a través de ella. Desde la tristeza y el amor, el legado de quienes habían perdido se transformó en alimento para sus almas. De repente, el ulular del viento se convirtió en una canción de esperanza, y las sombras retrocedieron, llevándose consigo la opresión del miedo. «Ustedes no solo han enfrentado sus miedos, han traído luz a su oscuridad», dijo el guardián, cediendo ante el poder de su unión. Las sombras, debilitadas por su resistencia, comenzaron a disolverse en un resplandor plateado, dejando a Valeria, Juan y Ana rodeados por una luminiscencia que los envolvía como un abrazo cálido. Con cada instante que pasaba, sentían la vida vibrando a su alrededor. La revelación de su verdad no solo liberó sus corazones, sino que los hizo abrazar cada parte de su ser. Sus sombras se transformaron en mariposas, llevándose consigo el peso del pasado. La tormenta se despejaba, el cielo iluminado por la luz que habían creado juntos. «Desde ahora», dijo Valeria con firmeza, «seremos dueños de nuestra historia. Aprenderemos de lo que nos ha hecho daño y lo convertiremos en nuestra fortaleza». No solo derrotaron a la sombra, sino que al hacerlo, encontraron el verdadero poder que residía en la unidad del guardián. Asintió, con una mirada de respeto ahora en su rostro. Han pagado el precio. El conocimiento es la luz que los guiará a un nuevo destino. Recuerden siempre, la oscuridad no es enemiga, es una parte de ustedes. Aprendan y háganla brillar. Así, el pueblo retomó su vida, llenos de nuevas historias que contar, con el eco de sus miedos y victorias resonando en sus corazones. Valeria, Juan y Ana no solo habían enfrentado a los nefilim que llevaban dentro, habían aprendido a vivir con ellos, a integrarlos, descubriendo en cada sombra una lección, una luz oculta. Este fue el comienzo de una nueva historia, donde el pasado ya no dictaría sus vidas, sino que se convertiría en su fuerza. Con la luna llena iluminando el camino, el pueblo despertó, libre de los mitos que antes les asustaban. La verdadera historia de los nefilim continuaba, pero ahora sería contada desde el amor, la valentía y la vida. Y ahora, amigos, este es el momento de mostrar tu apoyo.
Necesitas suscribirte ahora al canal y ser parte de esta increíble comunidad. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan brillando. Quiero leer tus reacciones y teorías sobre este final en los comentarios, así que no dudes en compartir tus pensamientos. Y recuerda, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada pequeño gesto cuenta y tú puedes marcar la diferencia.